en el libro de Apocalipsis, ya Dios mediante, para terminar este libro. Gloria a Dios. Quiero darle gracias al Señor. Qué bueno, Reinaldo, que estás acá. Gloria a Dios. Sé que has pasado, estuviste enfermo esos días, pero me alegra verte aquí. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue dado a la iglesia en el peor momento de la historia de la iglesia. Una iglesia en persecución, una iglesia en tribulación, en sufrimiento. Muchos cristianos eran lanzados allí al foso de los leones, al circo romano, y daban sus vidas por causa de Cristo. Pero en medio de esa situación, Dios le dio al apóstol Juan, estando preso en la isla de Patmos por causa de Cristo, le dio la revelación, le dio el libro de Apocalipsis para él y para la iglesia. Recuerden que les he enseñado que lo que más tú y yo necesitamos en tiempos de pruebas y en todo momento es una revelación de Jesucristo. Es que Cristo hable a nuestra vida a través de su palabra. Aquí está la revelación de Dios, la palabra de Dios, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y aquella iglesia en pruebas, el Señor le dio este libro para que se animaran, para que fueran fortalecidos. Y Juan pudo ver aquella visión de Cristo como el juez, de Cristo sentado en su trono de poder, con unas vestiduras largas hasta los pies, y esto habla del rango, habla de la autoridad de Cristo. Un Cristo de poder paseándose en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Es decir, que el Dios de la iglesia es un Dios que está presente, no es un Dios que está ausente. Él conoce tu vida, Él conoce tus pruebas, Él conoce tus luchas, y Él ha prometido estar contigo, estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Hay un versículo que es muy importante para entender el libro de Apocalipsis, y es el versículo 19 del capítulo 1. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. ¿Qué vio Juan? Al Cristo de gloria, al Cristo de victoria, que ya no estaba en un pesebre, que ya no estaba en una cruz, sino que estaba en el trono del Padre con toda autoridad y poder. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1, y las que son, capítulo 2 y capítulo 3. Es la etapa de los gentiles, la etapa de la iglesia, etapa que estamos viviendo en estos momentos actuales, etapa que comenzó cuando Cristo fue a la cruz y resucitó, cuando vino el Espíritu Santo del Pentecostés y nació la iglesia. Allí comenzó la etapa de los gentiles. Usted y yo, los que no somos israelitas, los que no somos judíos, somos gentiles, etapa que va por un poco más de 2000 años, y es el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y las que han de ser después de esta, termina así el versículo 19, son el capítulo 4 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. La parte escatológica, la parte profética, las profecías de los últimos días. Les decía que cuando uno estudia estas 7 iglesias reales que existían, cada iglesia tiene el nombre de la ciudad donde estaba ubicada esa iglesia geográficamente. Iglesia que representa la iglesia universal de Jesucristo. Y el mensaje a las 7 iglesias es palabra de Dios para la iglesia, para usted y para mí. Y el mensaje a esta iglesia, a estas iglesias, se debe de convertir en un filtro para usted y para mí, donde usted mire su vida a través del mensaje a estas 7 iglesias, y usted va a saber en cuál de ellas usted está ubicado. Por favor, que baje un poquito el volumen del audio, gracias. Así que en el mensaje a las 7 iglesias, usted va a mirarse dónde está usted. Habíamos estudiado la iglesia de Éfeso, aquella iglesia con muy buena doctrina, con muy buena enseñanza, pero que el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Fue una iglesia que perdió aquella pasión por Cristo. Muy buena enseñanza, muy buena doctrina, pero ese primer amor que uno lo recibe
recibe cuando viene a Cristo, aquella iglesia lo había perdido. También hablamos de la iglesia de Esmirna, aquella iglesia a la cual Jesús no le reprochó nada, porque era una iglesia, hermano, fiel, una iglesia consagrada y entregada a Dios allí en la ciudad de Esmirna, pero era una iglesia que había mucha pobreza económica. A pesar de que Esmirna era un lugar de prosperidad, allí en Esmirna había una escuela de medicina, era muy famosa en aquel tiempo. A pesar de eso, los cristianos, por creer solamente en Jesucristo y no creer en otros dioses romanos, pues eran perseguidos, eran expulsados de sus trabajos. Pero el Señor le dijo a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y recuerden que la palabra tribulación en Apocalipsis 2 y versículo 9 está hablando, significa sufrimiento que te aplasta. Y yo le decía a la iglesia el domingo pasado que el Señor conoce nuestros sufrimientos. Y el Señor sabe también que en nuestras vidas muchas veces hay sufrimientos que nos aplastan. Sufrimientos y tribulaciones y pruebas que nos llevan tal vez a perder las fuerzas. Pero el Señor los conoce y Él ha prometido ayudarnos, darnos de su gracia para alcanzar su victoria. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo, miren esto, y escribe al ángel, capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Recuerden que les he enseñado que en cada iglesia aparece un saludo, una presentación, una alabanza, algo digno de alabar que el Señor reconoce por cosas buenas que habían en esas iglesias. En ellas también, menos en Esmirna y en la iglesia de Filadelfia, un reproche, cosas incorrectas que habían en esa iglesia que eran dignas de reprochar, una exhortación, es decir, una solución para que aquel grupo de cristianos y nosotros también como cristianos en la actualidad podamos vencer esos pecados y situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Y termina en el mensaje a cada una de estas iglesias con una promesa. Así que un saludo, una alabanza, algo digno de alabar, un reproche, algo digno de reprochar, de reprender, una exhortación y una promesa. Y escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia. Dios le habla a su siervo, Dios le habla a la iglesia. El espejo del pastor es la iglesia. La iglesia y la vida de la iglesia tiene que ver mucho con la vida del pastor. Un pastor consagrado a Dios, entregado a Dios, que vive por fe y en obediencia a la palabra, va a guiar a que la iglesia también se entregue a Dios. Va a guiar a la iglesia a que sirva a Dios, a que ame al perdido, a que ame al pecador y le lleve el evangelio. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad importante en Asia Menor, pero Pérgamo tenía un problema. Recuerden que los romanos, el imperio romano se caracterizó por construir muchas carreteras, muchos caminos, y Pérgamo tenía una situación, y es que Pérgamo estaba situada en una montaña donde no traficaba mucha gente. Entonces en Pérgamo como que había un fatalismo geográfico, es decir, era un lugar apartado un poco de la civilización. Pérgamo, una ciudad con ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque no estaba ubicada donde habían rutas comerciales. Pero a pesar de todo eso, de que tenía un fatalismo geográfico, en Pérgamo vivían muchos soldados, muchos generales romanos que se retiraban, iban a vivir a Pérgamo. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una ciudad donde había muchos templos a diferentes dioses, y esos generales eran personas muy creyentes a esos dioses. Por ejemplo, en Pérgamo estaba el templo al dios de la medicina, a Esculapio.
Había un templo bien grande donde se adoraba a Esculapio, al dios de la medicina. Y toda aquella gente profesional que eran médicos, en algún momento de su vida iban hasta Pérgamo para adorar al dios de la medicina, para adorar a Esculapio. En Pérgamo había un templo para adorar al César. Había un templo para adorar a Zeus. Había un templo para adorar al dios Dionisio. El dios Dionisio es el dios del alcohol. Es decir, que toda aquella gente que le gustaba tomar, que le gustaba beber, iban hasta Pérgamo. ¿Por qué? Porque en Pérgamo cogían sus muy buenas borracheras. En ese templo, al dios Dionisio, al dios del alcohol, imagínense, la gente iba. Y hermanos, no piensen que alcohólicos solamente en estos tiempos. En aquellos tiempos también había muchas personas que eran adictos a la bebida. Y viajaban hasta Pérgamo para adorar al dios Dionisio. Yo espero que usted tenga como Dios solamente a Jesucristo, no a Dionisio. No se deje controlar por una botella tan pequeña y gobierna a tanta gente, destruye tantos matrimonios y afecta a tantas familias. No mires al vino cuando rojea, dice la Biblia, porque él va a entrar suavemente, pero como serpiente te va a morder, te va a dañar. Y entonces ahí estaba el templo, imagínense, a César, a Zeus, a Esculapio, al dios Dionisio, el dios del alcohol. De ahí, miren, de ahí de Pérgamo comenzaron unas fiestas en ese templo que se le llamaron carnavales. De ahí salió esta fiesta de los carnavales. En muchos países del mundo se celebran carnavales. Carnaval es una palabra compuesta, carnaval, carne para Baal. ¿Por qué? Porque en Pérgamo, ahí en el templo del dios Dionisio, el dios del alcohol, ahí comenzaba esta fiesta. ¿Y qué hacían? Como habían estos templos y habían estos ídolos que eran hechos de metal, le ponían fuego por dentro, la gente ofrecía alimentos, ofrecía sacrificios y también muchos ofrecían a sus hijos, a esos dioses, y eran asados vivos. Entonces esa fiesta, que es tan famosa en muchos países, y no quiero mencionar países para que no digan el pastor, mira, habla más, no, hermano, ustedes saben dónde y en qué país los carnavales son famosos. ¿Es así o no es así? A ver, usted lo dijo, usted lo pensó, yo no lo voy a decir. Hermanos, carnavales, carne para Baal. Y son fiestas mundanas, son fiestas diabólicas que nacieron en la ciudad de Pérgamo, en el templo del dios Dionisio. También, hermano, estaba el templo a Eras, el templo a la diosa Atenea. Atenea era la diosa en el mundo antiguo de los intelectuales. En Pérgamo, en aquel momento del mundo antiguo, existía la biblioteca más grande, la escuela más grande y más importante de letras en el mundo antiguo estaba en Pérgamo. Hermano, en Pérgamo estaba el hospital más importante del Imperio Romano. Así que a pesar de que tenía un fatalismo geográfico, mucha gente llegaba hasta ahí. Ahí estaban los intelectuales, los buenos médicos, los sabios y una artera de borrachos increíble. En los carnavales, dándole carne a Baal. Y la carne pide o no pide así. La carne pide, hermano. La carne en usted y en mí, todos los días usted y yo tenemos una lucha espiritual diariamente, hermano. La carne batalla contra el espíritu. ¿Y quién va a vencer? Quien mejor alimentado esté. Si usted es un cristiano que busca de la palabra, que se alimenta de la palabra, que ora, que depende de Dios, que vive en comunión con Dios, su espíritu se va a fortalecer. Pero si yo soy un creyente que solo alimento la carne, ¿quién va a gobernar mi vida? La carne. Y por lo tanto seré un cristiano muy carnal. Como el cristiano que le dijo al pastor, pastor, hoy voy para la playa. Y yo no tengo nada en contra de la playa, hermano, yo voy a la playa. Pero el cristiano le dijo, pastor, yo voy para la playa porque yo quiero hacer sufrir a mi carne. Y el pastor le dijo, tengan cuidado con eso. Y el hermano va para la playa y entonces de pronto ve una mujer bien bonita, bien vestida, enseñando gran parte de su cuerpo y le decía, sufre carne. Sufre. Tienes que sufrir.
alimenta más su carne que su espíritu. ¿Qué va a suceder? Por eso es que tenemos que alimentarnos espiritualmente. Tenemos que pedirle a Dios. Entonces mucha gente se movía hasta Pérgamo para participar de estas fiestas mundanas bien diabólicas. Ahora, hermano, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya tenemos una noción, una ciudad de Asia Menor, ubicada en una montaña, templo a muchos dioses. Ahí había gran idolatría. Y el Señor le dice algo muy importante a esta iglesia. Miren lo que le dice. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué el Señor se le presenta a la iglesia que estaba en Pérgamo? Si usted lee el saludo a la iglesia de Éfeso, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, los pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, 7 candeleros, las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, que a la iglesia de Esmirna le dice: yo di mi vida por ustedes, yo los amé tanto, pero yo sigo vivo. Y sin embargo, a la iglesia de Pérgamo dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice: ¿por qué el Señor le dice al pastor de esa iglesia y a esa iglesia que él tiene la espada aguda de 2 filos? Hermano, el Imperio Romano establecía su autoridad y su poder a través de la espada, a través de la guerra. El Imperio Romano llegaba y luchaba contra otro imperio, y la espada, el que tenía la espada tenía el poder. El que tenía la espada tenía la autoridad. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia: aunque el Imperio Romano tiene poder, aunque el Imperio Romano tiene autoridad, porque ellos tienen la espada y han matado a inocentes y han destruido y han alcanzado grandes victorias. Iglesia, yo tengo la espada aguda de 2 filos. En otras palabras, yo tengo más autoridad y yo tengo más poder que ese imperio. ¡Qué bendición! Que el Señor le dijo a esas iglesias: aunque ellos tienen poder, aunque el Imperio Romano tiene autoridad y hay grandes generales, gente importante, recuerden, yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. La mayor autoridad no es la que está delante de ti humanamente. La mayor autoridad es la de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Si hoy estás en pruebas, si hoy estás en luchas, si hoy estás en adversidad, recuerda esto: la mayor autoridad no es la del hombre. La mayor autoridad no es la de un gobierno. La mayor autoridad es la de Dios. Hermano, qué bendición que el Señor nos recuerde eso esta mañana a nosotros. Así que, ¿quién tiene la mayor autoridad? En tu casa, ¿quién la tiene? No digo por el esposo. ¿Está bien? El hombre sabe que son buenos poderes. No, la mayor autoridad la tiene que tener Cristo Jesús en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en la iglesia. Si este mundo está mal, ¿saben por qué cosa es? Porque muchos desconocen, ignoran y rechazan la autoridad de Cristo. Cuando usted le permite a Cristo que sea su Salvador y su Señor, y le das a Él la oportunidad de gobernar tu vida, recuerda, vas a recibir la bendición de Dios. Pero si usted es un cristiano, quiere ir luchando contra la autoridad de Dios. ¿Y dónde está la autoridad? Aquí la palabra, hermano. Él nos muestra en su palabra cómo Él gobierna. Dios en su palabra nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Aunque nos guste o no nos guste, aquí está la palabra de Dios, que viva y eficaz, es más importante que toda la espada de 2 filos. Así que hemos aprendido que el Señor le dice a esta iglesia: yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. Es decir, yo tengo la mayor autoridad. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras, la omnisciencia de Cristo. Él le está diciendo a esta iglesia: yo conozco lo que ustedes están viviendo. Yo sé lo que ustedes están pasando.
Yo sé lo que ustedes están haciendo. ¿A cuántos les alegra saber que el Señor conoce nuestras obras también? Él tiene la mayor autoridad, Él tiene el mayor poder, por lo tanto debemos de depender de Él y confiar en Él, pero Él conoce nuestras obras. Gloria al Señor. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Miren cómo es. En la ciudad de Pérgamo, el Señor ubica allí en aquel lugar geográficamente el trono de Satanás. Habían los templos a todos estos dioses, imagínense aquello. ¿Cómo estaba allí la idolatría? ¿Cómo estaba allí el pecado y la esclavitud al pecado? Imagínense. Templos para todos los dioses habidos y por haber. Gran idolatría. Y en medio de ese lugar, Dios quiso que naciera una iglesia. ¡Qué bendición! ¿Por qué el Señor permite que en una ciudad tan mundana, en un lugar tan impío, de tanto pecado, de tanta idolatría, hubiera una iglesia que tenía a Cristo? Hermano, ¿por qué? Por la misma razón que José estuvo en Egipto. Por la misma razón que Daniel estuvo en Babilonia. Por la misma razón que Noé vivió en su generación. ¿Para qué? Para hacer luz. Hermano, si Dios, usted puede decir, ¿y por qué yo estoy en este trabajo? ¿Y por qué yo estoy en esta ciudad? ¿Y por qué yo estoy en este país? Por la misma razón que estuvo un grupo de cristianos en Pérgamo, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios muchas veces nos va a poner en lugares difíciles, rodeados de gente difícil. Usted puede preguntarse, ¿y por qué yo estoy en esta iglesia donde está este pastor tan difícil? Para la razón de que me des luz, hermano. De que me ilumines con la luz de Cristo. De verdad, hermano. Nada es por casualidad. Dios es soberano. ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios te trajo. Porque Dios te abrió la puerta. Porque Dios lo puso en tu corazón. Gloria al Señor, y yo estoy contento de que estés aquí. Hermano, ¿y por qué yo estoy con esta familia? ¿Y por qué, hermano? Para que seamos. ¿Y dónde estaba la iglesia? Hermano, donde estaba el trono de Satanás. ¿Cómo sería la vida en aquel lugar? Era como una Sodoma y una Gomorra. Imagínense eso. Que usted salga por la calle de pronto a darle culto al Dios del alcohol. Imagínense. Y entonces los intelectuales allá con su Dios. Y Esculapio allá, los de la medicina, todo el mundo, y el otro allá con Atenea, allá dándole culto. Sería bien para un cristiano, yo me imagino que era bien difícil ser cristiano en ese lugar. Y hermano, también para nosotros es difícil a veces ser cristiano en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y usted dice, no aguanto más, no soporto más. Ahí te puso Dios, para que seas luz en medio de esas tinieblas. Pero ten cuidado, no sea que la luz caiga en ti. Ahí está el reto. Dios nos rodea de personas y tenemos que aprender a comportarnos como cristianos, a dar testimonio de cristianos, porque si no, entonces estamos afectando a otros, porque nos miran a nosotros y ven que estamos lejos de Dios. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Miren qué bendición. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, que a pesar de que esta iglesia estaba en un lugar difícil de idolatría, a pesar de que Antipas dio su vida en aquel lugar por causa de Cristo, por ser cristiano, esta iglesia no le tenía miedo a la tribulación, no le tenía miedo a la prueba. Aunque eran rechazados en aquel lugar, hermano, el Señor le dice a ellos, ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe. Hermano, esta era una iglesia, ¿saben qué? Valiente. Valiente, había pruebas en aquel lugar, pero ellos permanecían fieles ahí, fieles al Señor. ¿Cuántos hemos padecido por causa de Cristo en algún momento? ¿Cuántas veces la gente nos puede rechazar por ser cristiano? Y hasta en el trabajo, ¿no? Y allá, y a veces hasta familiares, hermano. Cuando usted llega con la Biblia y usted va a hablar, allá viene el santico, se cree el santico. ¿Sí pasa? Cuando usted es cristiano,
En una familia que no tiene a Dios. Usted lo puede rechazar, hermano. Oye, otra vez con lo mismo con esa cantadera. Otra vez. Eso puede pasar y pasa. Es una realidad. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar de que esta era una iglesia que estaba en un lugar difícil y de una fe, hermano, que no le tenía miedo a la tribulación aquella, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí comienzan los reproches. Hermano, en todos nosotros hay cosas dignas de alabar. ¿Cuántos tienen algunas cosas dignas de alabar para su esposa? A ver, ¿cuántos pueden decir, pastor, mire, yo tengo 5 cosas para alabar y reconocer que mi esposa es amorosa, mi esposa es cariñosa, mi esposa es trabajadora, mi esposa, mira, me está esperando con una sonrisa cuando llego del trabajo, que de verdad que no me dan deseo de trabajar otro día? Será por la esposa porque era un poco bajo. ¿Por cuál de las dos? No, pero de verdad, hermano, cuando la esposa es cariñosa y amorosa, a usted no le dan deseo de salir de la casa. Y usted está loco por llegar a la casa y decir, así que bendición. En todos nosotros hay cosas que son dignas de alabar. Pero en todos nosotros hay cosas que son dignas de que de reprochar. Y a nadie le gusta que lo corrijan. ¿A quién le gusta? A nadie, hermano. Entonces el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había gente en aquel lugar que practicaban la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Números capítulo 22. Si quieres escribirlo para que después lo vean, no vamos a contar esta historia. Número 22 al número 25. Balaam fue un profeta mercenario del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Balac? Balac era el rey de Moab, de los moabitas. Y cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, camino a la tierra prometida, y Balac, el rey, y los moabitas vieron que se venía acercando a Israel, ellos escucharon cómo los israelitas habían derrotado a todos esos pueblos. Y entonces, ¿qué dijo Balac el rey? Voy a mandar a buscar a Balaam, al profeta, para que los maldiga. Y mandó unos emisarios allá a donde estaba Balaam. A donde estaba Balaam. Balac mandó a unos líderes de él para que hicieran venir a Balaam. Y llegan los emisarios a donde estaba Balaam, el profeta, para pedirle que vaya a donde estaba el rey. Porque el rey quería que Balaam maldijera a Israel. Porque sabía que luchando contra ellos no los iba a ganar. Porque el rey Balac y los moabitas sabían de que Dios y que el favor de Dios estaba sobre Israel. Entonces, hermano, Balac lo recibe, qué tristeza, los escucha y le dice, quédense aquí esta noche a ver qué me dice Dios. En vez de decirle, no, mira, váyanse, yo soy un profeta de Dios y yo no quiero, no, ese es el pueblo de Dios, yo no, ustedes son impíos. No, quédense. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo un negocio. Qué tristeza que uno puede llegar a vender el ministerio por dinero. Que uno puede cambiar los principios y las convicciones por ganancias materiales. Y Balaam le dice, quédense esta noche, ¿sabes qué le dice Dios? ¿Y qué le dijo Dios? No vaya, Balaam, no vaya. Y le dice por la mañana, él a los enviados del rey, Balaam, váyanse, yo no voy a ir. Pero cuando viene y le dicen al rey que él no había querido venir, el rey dice, no. Mandó a otros príncipes más importantes y ofrecerle más dinero todavía. Y van hasta donde está Balaam, caminan, llegan allá. Mira, el rey te pide que vayas, por favor. Hay más dinero. Él se queda por la noche. Quédese esta noche acá a ver qué me dice Dios. Porque él tenía en su corazón mucho apego a lo material. Cuidado con eso, hermano. No hagáis tesoros en la tierra donde la orilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacemos tesoros en el cielo, no es pecado tener algo bueno. El problema es el amor a lo material. Lo material es para que te sirva a ti, no para que tú le sirvas a lo material. Dios te ha bendecido con un buen carro, no es para que tú seas esclavo del carro. No, cargues el carro encima, te va a ir bien. Póngalo encima de él y disfrútalo. Gloria a Dios, cuídalo, pero no lo adores. Entonces Balaam le dice, no, quédense aquí esta noche a ver qué me dice Dios. Y Dios, que conocía el corazón de Balaam y el amor por los materiales, le dijo, sí, vete. En otras palabras, vete para que te hundas. Vete, ¿tú no quieres eso? ¿Cuántas veces nos somos cabezones con Dios? Y Dios nos dice que no y seguimos ganarse. Pues vete. Y por la mañana, Balaam, el profeta mercenario que se vendía, se montó en su mula
a donde estaba el rey Balac. Y entonces la mula, que tenía más sabiduría que Balac, se resistía, porque el ángel de Jehová se le atravesó. ¿Conoce usted por ahí a alguien como Balac? ¿Qué más bruto que una mula? Hermano, entonces se le aparece el ángel de Jehová y Balac no lo veía, y la mula lo veía, y entonces iba por un lugar estrecho y apretó la pierna de Balac contra la tierra allí y lo lastimó. ¿Y qué le hizo Balac? ¿Qué hizo Balac? No, hermano, cogió y le pegó a la mula. Y otra vez y le volvió a pegar, y el ángel no se apartaba. ¿Y qué hizo la mula? ¡Tum! Se tiró en el piso. ¿Y qué hizo Balac? Le dio más duro todavía. Y el hermano, ¿sabe lo que hizo Dios? Puso a la mula a hablar. La mula habló, hermano, búsquelo. Lea la historia, el número 22-25. La mula de Balac habló. Ven acá. Tantos años te he servido. ¿Y por qué me pegas? Si yo he sido muy buena contigo. Y hermanos, la mula le está hablando al profeta, porque él estaba ciego, porque cuando tú y yo ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas materiales, perdemos la visión correcta. Nos desenfocamos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Hace falta para vivir? Sí, hermano, hace falta. Con él paga las cosas. Pero usted no puede convertirse en esclavo del dinero. Hermano, la familia, el tiempo es más importante que el dinero. Sí, hermano, trabaje para vivir, pero no viva para trabajar. Entonces, ahí es cuando Balaam ve al ángel de Dios. El ángel tuvo entonces la capacidad de ver al ángel de Dios. Y el ángel de Dios, hermano, si la mula no se llega a tirar en el piso y se resiste a caminar, el ángel de Dios hubiese matado al profeta Balaam. Y ahí el ángel de Dios le habla, está bien, vete. Y llega allá, y el rey Balac trae a Balaam hasta un monte donde veía una parte del pueblo de Israel. Y entonces él pide allí, miren, preparen ciertas condiciones y tranquilo que... Y cuando, hermano, ¿cómo un profeta va a maldecir al pueblo de Dios? Es imposible. Dios no se lo permitió, y en vez de dar maldición sobre el pueblo, que hizo Balaam? Dio bendición. Y entonces Balac, el rey, se puso más bravo con él y lo llevó a otro lugar a donde veía todo el pueblo para que lo maldijera. Y volvió a suceder lo mismo. Balaam volvió a bendecir a Israel en 2 ocasiones. Pero entonces Balaam le dijo a Balac cómo podía meter a Israel. ¿Saben cuál fue el consejo que le dio? Mézclenlos con las mujeres de ustedes. No se enfrenten a ellos. Traigan esas jóvenes moabitas bien bonitas para que usted vea cómo ellos caen. Traigan los ídolos y sus fiestas para que tú veas cómo ellos pecan. Y entonces Balaam fue ese profeta que no maldijo a Israel a través de una bendición, pero que sí lo maldijo diciéndole al rey Balac cómo meterlo en problemas. Con él, pecado. ¿Tú quieres que tu matrimonio se destruya? Comienza a mirar. Hermano, póngase una visera acá, mira a Jesús y mira a su esposa todos los días. Solo a ella. Sea obediente. Porque si no, te vas a meter en serios problemas. Porque la carne pide. La carne pide. ¿Y qué le digo a Balac? Hermano, lea la historia, está un versículo clave ahí. Balac aconsejó a Balac cómo hacer caer a los israelitas. ¿Y qué hizo Balac? Que quería librarse de la espada de Israel. Hizo eso mismo. Comenzó a enviar de allá, donde estaban los israelitas, hermano, en el desierto allá. Hermano, 40 años, hermano, con la misma mujer. Sí, hermano, es una bendición. ¿Cuánto se coge una bendición? Pero para muchos es un problema. Sí, hermano, para muchas veces es un problema. Aquí, hermanos, quedan 60 años casados. Otros llevan 50. A ver, ¿quién aquí lleva 50 años casados? Los que lleven 50, que levanten la mano. A ver. Vamos a un aplauso, hermano. Un aplauso, hermano. Qué bendición. Ni Balaam ni Balac los va a separar.
50 años, hermano. ¿Qué regalo de Dios? Yo los miro a ellos, eso me inspira a mí a seguir amando a mi esposa. Voy a cumplir 22 años casado el 2 de diciembre. Qué bueno. Ayer el hermano Francisco, fui a buscar a Francisco y me dijo algo que me impactó. Él cumple aniversario de casado con su esposa el 9 de agosto. ¿Y saben lo que hace el hermano? Él cada día 9 del mes, cada día 9, ¿de dónde llama su esposa? Una tarjetita. Y ella es increíble, hermano, y todos conocen al hermano Francisco, que tiene una silla de ruedas, ahora que su hijo está en una silla de ruedas, que tiene limitaciones económicas increíbles, y ese hombre cuando me dijo a mí eso ayer, pastor, todos los días 9, yo le regalo a mi esposa, y en la silla vamos, ahí hasta McDonald's, y comimos un tiempo ese día. Yo no le dije nada a mi esposa, pero anoche en la cama, hermano, que descuidado eso yo. Pasan los días de hoy, como somos 4, no sé. Un número matemático, Bueno, vamos para 21 años, 22 años casados, perdóname mi amor. De verdad que Francisco tiene la lección anoche. Bueno, no pasé el examen con Francisco. ¿Cuánto le pasa con el pastor que no ha pasado el examen hoy? Seamos sinceros, hermano, tengamos. Es que el día que, hermano, cada mes. Sí, vamos a orar por la hermana Iris. Vamos a orar por la hermana Iris que está ahí. Raquel, por favor, ayúdame. La hermana Iris se siente bien mal. Estuvo medio asfixiada. Vamos a orar por Iris. Vamos a orar por Iris también. Vamos a hacer una oración por Iris. Una hermana. Y allí en aquella iglesia de Pérgamo, aquella iglesia que era fiel en la fe, ¿qué pasó? Habían algunos que practicaban la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel y cómo derrotarlo. Es decir, que era una iglesia donde, hermano, se había introducido el mundo dentro de la iglesia. La idolatría, los pecados sexuales. Tristemente había algunas personas dentro de la iglesia que estaban en esas situaciones bien difíciles de pecado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran unos líderes religiosos que eran muy liberales. Lo mismo estaban con Dios que con el diablo. Lo mismo estaban en el culto cristiano que en una fiesta pagana, en los carnavales. ¿Me están entendiendo? Nicolaitas, un grupo de personas creyentes que se hacían pasar por cristianos fieles, estaban en el culto, a la hora del culto, alabando a Dios, adorando a Dios. Tal vez el pelo muy largo, no sé, pero la lengua larga también. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Hermano, estamos llamados a ser lo que dice la palabra, a creer en la palabra. Creer en la verdad y vivir de acuerdo a ella tiene sus propias consecuencias. Así que habían nicolaitas que eran liberales. Hermano, miren, es difícil pastorear, de verdad que se lo digo por todo corazón, pastorear en estos tiempos es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque alguien puede venir y decir, pastor, y será pecado tener sexo antes del matrimonio. ¿Qué hay que decir, hermano? ¿Es pecado? Pastor, ¿y será pecado tener sexo fuera del matrimonio? Que mire, que yo no me he casado, yo la quiero conocer, quiero probar a ver si me gusta. Para después casarme y no fracasar. ¿Eso es pecado, hermano? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es fornicación. Entonces, ¿qué pasa? Los nicolaitas eran muy liberales. Permitían que todos estos conceptos mundanos estén en la iglesia. Pastor, ¿y será pecado emborracharme y tomar? Claro que es pecado. Nosotros como iglesia, yo no le prohíbo a nadie. Cada cual tiene libre albedrío. Cada cual con su vida hace lo que quiera. Cada cual es dueño de sus decisiones y va a recibir las consecuencias de esas decisiones. Pero como pastor sí tengo que predicar la Biblia. Y lo que es pecado, es pecado. Y tal vez no te guste, pero es pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la iglesia de Pérgamo había personas que apoyaban estos conceptos de Balaam y Balaam. Idolatría,
fornicación, pecados sexuales, y también los nicolaitas, habían otros que había gente fiel, pero había gente, hermano, muy liberal. Ahora estaban en el culto adorando a Dios y después por la tarde iban a la fiesta pagana con los pueblos impíos, actuando incorrectamente. Hermano, tengamos cuidado con eso. Si la iglesia de Éfeso tuvo un problema, ¿cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Que perdieron el primer amor. ¿Cuál fue el problema entonces de la iglesia de Pérgamo? Que perdió la verdadera doctrina. Doctrina es enseñanza. Permitieron que falsas doctrinas entraran en la vida de la iglesia. Hermano, el diablo no pudo con los cristianos en Pérgamo, no pudo a través de la tribulación y de la muerte. Pero el diablo sí pudo a través de la asociación. El mundo entró a la iglesia. Hermano, las puertas están abiertas para toda persona. Todo el que viene acá es bienvenido. Yo soy lo mismo el pastor de los que llevan 20 años en el Evangelio como un día en el Evangelio. Pero el que lleva 20 años y al que lleva un día, tengo que decirle lo que la Biblia no tengo de otro, hermano. El Evangelio no se puede negociar. Y entonces a veces el pastor tiene que decirte, ¿sabes qué? Eso es pecado. Pastor, mire que si yo siento esto y de pronto mi mujer allí, y pastor es que es resabiosa, y yo, mire pastor, yo no la quiero matar, pero ahora porque se muere no se muere, y yo que la vecina me cae mejor. ¿Sabes qué? Tienes que quedarte con la resabiosa. Bíblicamente, esa fue la que usted buscó. Bíblicamente, hermano, tengo que decírselo. ¿Por qué lo voy a decir? Déjala ahí. No, hermano, no. Pastor, que mira, él es agrio toda la mañana. Él es bien agrio, él nunca me pongo el vestido lindo y no me mira. Y pastor, y ya no lo soporto porque mire, hasta abajo me ha salido. O pastor es demasiado trabajador. Son las 7 de la noche y no llega a las 9 y las 10. Y si lo llamo se pone bravo. Y para él lo mismo es el lunes que el domingo, que el martes, que el jueves. ¿Qué le voy a decir? Déjalo, claro que no. No puedo decir eso. Bíblicamente debo decir, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a dar consejería y allá va el buen pastor, hermano, todo el pastor ahí a escucharlo, para ayudarlo. Tengo que hacerlo. Lo que dice el problema de la iglesia de Pérgamo era un problema doctrinal. No era un problema de amor. Era que los conceptos del mundo se habían introducido dentro de la doctrina de Balaam. Mira, Balaam, mande los jóvenes para allá, mande de fiesta, idolatría. Los nicolaitas, no, hay que mirar, no hay problema. No hay problema. No, hermano. La Biblia es la ley de Dios. Y tengo que predicarla. Aunque a muchos no les guste. Me es difícil, hermano, me es difícil. Imagínense, yo ayer estoy aquí en el ayuno. Tremendo tiempo, qué bendición. Salgo del ayuno y alguien me hace señas y voy en mi carro. Imagínense, le veo cara de hispano, tengo que parar, no me queda otra. Me está pidiendo un rey. Bueno, Señor, cuídame. Me pueden matar, que sí, ayúdame. Pero cuando paro me doy cuenta que lo conozco, que él había predicado. Y lo monto en el carro ahí y le comienzo a decir, yo le conozco el nombre y todo. Orlando, ¿cómo estás? Bien. ¿Me puedes llevar algún día? Sí, claro que te llevo. ¿Y cómo te sientes? Bien. Y Orlando lo conocí yo en un centro de rehabilitación donde le prediqué, visité su casa, vino como 2 o 3 veces aquí a la iglesia, pero nunca más lo había visto. Lo veo caminando por la calle, lo monto en mi carro. Orlando, ¿y por qué no has ido a la iglesia? ¿Qué iglesia? Se le había olvidado que tiene acá, no había una iglesia. Me dijo, ahora soy mormón. Antes estaba mal, ahora estás peor. Ahora soy mormón y me enseña, tengo Haití, el vecino Haití que habla como es muy contento y orgulloso de aquel Haití. Lindísimo, hermano. De verdad que me enseña el Haití de los mormones. Son como unos bueyes trabajando. ¿No lo han visto el Haití? Mira, usted lleva 20 años, vino un colegio que yo lo vi, bendecido. Mira, me enseña el Haití, son como unos bueyes que dan así trabajando. Y con el nombre de él, y me merecía 04, 09, la lista de número ahí. Y entonces le dije, Orlando, pero eso es, ahí es falsa doctrina. Pastor, no te preocupes. Hermano, practica la poligamia. Y me dijo, ¿qué cosa es la poligamia?
Que el hombre puede tener 3, 4, 5 mujeres mientras las mantenga. Pastor, yo tengo una sola, yo no la puedo mantener. Así me dijo. Yo preocupado por su doctrina y explicándole, mira hermano, eso es pecado de falsa doctrina. Ellos practican la poligamia, 3, 4 mujeres. Y él bien serio, pastor, no se preocupe, si no me cuesta trabajo mantener a ningún. ¿A cuánto me cuesta trabajo acomodando? ¿De verdad que sí? Sí, hermano. Estoy con la hermana, no está Mercedes, no está para la clase. Estoy con la hermana Mercedes en estos días, la semana pasada. Estoy en un funeral, está la hermana Mercedes. Estamos, después del funeral, estoy con David, Mercedes, estamos compartiendo un pequeño brindis que dieron ahí. Entonces, la hermana Mercedes comienza a hablar de David y a hablarme a mí. Pastor, usted tiene que preocuparse por el funeral, por no se muera. Y yo lo estoy escuchando a él, está dándole consejos a David, que tengo como joven, está acabado de llegar a este país. Tiene que ser una prioridad en tu vida y no está mal. Es una prioridad en tu vida el funeral para que no le descargue a la familia, para que no le descargue el pastor ni a la iglesia. Y en una vez yo me pongo a pensar, él tiene razón. Pero le dije, hermana, si en mi casa no alcanzo con lo que tengo para los vivos, ¿cómo voy a hacer para los muertos? Mi hermana Mercedes de su reír y cambió el tema de la muerte. Hermano, para terminar la historia hablando, lo dejo en el mercado, parqueo mi carro y yo entro al mercado a comprar algunas cosas y me encuentro con él. Y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Sí, hermano, dígame. Pastor, ahora usted sabe que nosotros no. Si usted me vuelve a ver, usted me vuelve a dar like otra vez. Claro que sí. Claro que te lo vuelvo a dar, estoy obligado. La Biblia me enseña que debo caminar una milla extra. La Biblia me enseña que debo de servir a un aquel que no piensa igual que yo. Es difícil, pero en Cristo es posible. ¿Cuánto decimos amén? Así que el problema de la iglesia de Pérgamo era un problema doctrinal. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas se habían introducido en la iglesia. Por tanto, y aquí está la exhortación, versículo 16, capítulo 2, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tienen que arrepentirse, le dijo el Señor a esta iglesia que está en Pérgamo, tienen que arrepentirse. ¿Y qué cosa es arrepentimiento? Es esto, un cambio de actitud. Yo voy hacia acá, el Señor me habla, estoy en pecado, ¿qué tengo que hacer? Arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La confesión y el arrepentimiento es la solución para el pecado. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, y ya termino con este versículo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la promesa. Al que venciere, ¿cuántos somos vencedores? Todo el que tiene a Cristo es vencedor. Todo el que tiene a Cristo es vencedor. Recuerda, hermano, usted es más que vencedor porque tienes a Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Usted tiene al vencedor y Cristo venció por ti y por mí en la cruz. Y el Señor le dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué cosa era el maná? Recuerden el Antiguo Testamento, pueblo de Israel, caminando en el desierto. ¿Qué caía cada día del cielo? Maná, era el alimento. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Saben lo que significa eso? Al que venciere, al que haga mi voluntad, yo le voy a dar sustento. El maná era el sustento para Israel. Le está diciendo el Señor a la iglesia en Pérgamo, al que venciere, y ustedes son vencedores, le voy a dar sustento. Hermano, no negocie usted con el mundo. No, hermano, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Sea fiel al Señor. Sea, aunque mira, hermano, aunque te critique, aunque pierda tu trabajo, sé fiel a Dios. No, hermano. Mire, Dios te va a dar maná, Dios te va a sostener, Dios te va a sustentar. Al que venciere, le daré
a comer del maná escondido. En otras palabras, le voy a dar sustento. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Saben lo que significa esa piedrecita? Cuando los romanos hacían competencia, ellos nos daban medallas. Están los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro. ¿Cuánto lo han? Los que les gusta el deporte, ¿no? Yo anoche me quedé viendo algún deporte allá en las Olimpiadas, tanto el deporte. Y hermano, los romanos hacían los juegos aquellos bien importantes, pero ellos no premiaban con medallas. Ellos premiaban con una corona de laurel y con una piedrecita. Miren esto, les voy a explicar qué significaba esa piedrecita. Al que venciera, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Los que participaban de esos juegos y eran vencedores, le daban la corona y le daban una piedrecita blanca con unas letras. ¿Qué era esa piedrecita? Esa piedrecita blanca, el Imperio Romano la daba al vencedor, porque la piedrecita era la entrada gratis a las fiestas romanas. Después de los juegos romanos, ¿qué hacían ellos? Hacían fiestas grandísimas y al vencedor le daban esa piedrecita con unas iniciales. Entonces esa persona podía entrar a todas las fiestas, comer y consumir completamente gratis, porque tenía la piedra. Es decir, le daban privilegios. Eso eran los privilegios. ¿Qué le está diciendo el Señor a los cristianos de Pérgamo? A los que sean vencedores, a los que se arrepientan, a los que no se contaminen. Yo les voy a dar maná, yo les voy a dar sustento, pero también les voy a dar privilegios. Hermanos y hermanas, no comprometas tu fe, porque el Señor tiene para ti grandes y maravillosos privilegios. Él te va a dar una piedrecita blanca, en otras palabras, Él te va a dar privilegio. No contamines tu fe. Si es tu amigo, y no, hermano, si es pecado, ¿sabes qué? No, es pecado. Oye, mira, vamos a hacer esto o aquello. No, vamos allá a doblar el codo. No, mire, muchachos, yo soy cristiano y mi mujer es tremenda cristiana. Y se pone de mal humor. ¿Ah? Sí, hermano. No comprometas tu fe, porque el Señor tiene privilegios para ti. Al que venciere, le daré el maná, le daré sustento. Dios te va a sostener. Dios sostiene a los fieles. ¿Cuántos creemos? Amén. Dios te va a dar privilegios. Y en la piedrecita escrito ¿qué cosa? Un nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Sabe lo que significa ese nombre nuevo? En el griego, es decir, Dios está diciendo, si ustedes son fieles, yo voy a tener con ustedes una intimidad, una comunión personal, que solo tú y yo la vamos a conocer. Hermano, el cristiano fiel tiene sustento, tiene maná. El cristiano fiel tiene privilegios dados por Dios, que son mejores que los que da el mundo. Y el cristiano fiel tiene un nombre nuevo, en otras palabras, tiene una intimidad, una comunión con Jesús, que cuando tú vienes a los pies de Jesús, Él te bendice, Él te levanta, Él te fortalece, Él te anima. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos ese maná del cielo? ¿Cuántos podemos decir, Dios me ha sustentado? No he tenido trabajo, pero Dios me ha ayudado. He estado enfermo, pero Él me ha fortalecido. He estado en lucha, pero Él ha estado conmigo. Hermano, qué bendición, qué bendición. Al que venciere, recuerde, usted tiene al vencedor. La iglesia, vamos a orar. Incline su rostro donde está. Por favor, los diáconos pasen al frente para compartir la Santa Cena. Vamos a participar de la Santa Cena en este momento. Los diáconos, por favor. Gracias. Yo quiero a que usted se mire delante de Dios ahora.